Ya casi estamos llegando al medio tiempo y en la mesa 3 tenemos un tema de alto voltaje, el fútbol como reivindicación feminista. ¿Realmente se respetan los derechos de las mujeres en la cancha? Esta incógnita también nos deja muchísimas otras preguntas. ¿Hay una equidad de género? ¿Se está trabajando como se debe para lograr la igualdad? Bueno, pues en esta mesa vamos a tener verdaderas personalidades en donde se va a confrontar estos temas con la visión jurídica y periodista. Tenemos a la doctora Kerstin Jordan. Ella ha impulsado el fútbol femenil infantil en Uruguay. Démosle un aplauso, por favor. Es un honor tener a Kerstin Jordan aquí en este Congreso Leadership Women Football México en su tercera edición. Y por supuesto también contamos con la presencia de Amanda Gutiérrez, abogada especialista en Derecho Deportivo y presidenta de la Asociación FootPro en España. Bienvenida, Amanda Gutiérrez. Y nuestra siguiente invitada es Shelma Cerrillo, periodista y cofundadora, nada más y nada menos que de la Barra Feminista. De verdad que un aplauso muy grande, es una periodista muy joven que va a enriquecer muchísimo esta mesa. Y también contamos con la presencia de Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Bienvenida, Ingrid Gómez, que va a ser muy interesante ver el ángulo desde una autoridad de nuestra gran ciudad. Bienvenida. Y bueno, pues para moderar esta mesa vamos a tener a Angie Contreras, que es feminista y además consultora en temas de comunicación con perspectiva de género, tecnología y derechos digitales. Sin duda, esta mesa va a ser de alto voltaje. Adelante, bienvenida. Pues muy buenas tardes, qué gusto vernos y encontrarnos en este espacio. Sobre todo, estamos muy entretenidas nosotras ya con el panel de atrás bambalinas, pero vamos a traerlo acá porque la conversación tiene que seguir. Y además, en este panel donde vamos a hablar del fútbol como una reivindicación feminista, para ver de qué hablamos cuando hablamos de feminismo y por qué tiene que ser una reivindicación. Justamente para esta mesa recordaba aquel estudio que salió hace poco, donde mostraba cómo era la dinámica en los patios en las escuelas. Seguramente aquí a todas nos tocó que el patio de la escuela, la parte del centro, era dominada por el balón y por los niños jugando fútbol. Y las niñas nos teníamos que quedar en las orillas y nos enseñaron a tenerle miedo al balón, porque era corre si viene el pelotazo. O si tú quieres ir del otro lado del patio, era espérate en la pausa, cuando van a hacer ahí se les fue el balón o algo así, y córrele porque si te pega el balón, qué dolor. Pero nos enseñaron a hacer la porra también. ¿Qué pasa cuando hablamos entonces de tomar el feminismo y el fútbol y unirlos dentro de una causa? Porque a las mujeres futbolistas no solamente les toma un rol, sino 2, 3 y hasta 4, porque además de ser buenas jugadoras de fútbol, tienen que ser madres, tienen que ser profesionistas, tienen que ser las mejores jugadoras. Les exigimos el verse como jugadoras de fútbol. ¿Qué implica eso? ¿Qué entonces tenemos que hablar de esa reivindicación? Pero más allá de pensarlo como reivindicación, ¿cómo estamos hablando de esta demanda del fútbol desde el feminismo? Sí hablamos de la pasión, ver a las jugadoras es esa pasión, ese gusto por verlas, ponernos la playera y gritar sus nombres en la porra. Pero ¿cuál es la deuda que tiene el fútbol y el feminismo? Y de eso vamos a estar conversando justamente este día. Y pues quisiera empezar entonces, después de este rollo, para introducirles y dejarles con la espinita de escuchar todo este panel, pues quisiera primero preguntarle a Ingrid, ¿por qué tendríamos o por qué deberíamos de considerar al fútbol como una aliada del movimiento feminista en México y en el mundo? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Mira, yo creo que siendo un deporte tan popular,
¿no? Y siendo México un país tan futbolero, creo que claro que tiene que ver con una alianza importante desde, me parece que uno de los preceptos básicos del feminismo, que tiene que ver con que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, ¿no? O sea, las mujeres somos sujetas de derecho igual que los hombres, y ¿por qué no podríamos jugar fútbol? Ahora, tras bambalinas, para quienes están acá en el público, hablábamos un poco, porque las experiencias incluso de las reivindicaciones feministas pues pasan por los cuerpos, y este panel es, no lo dijo la moderadora, lo voy a decir yo porque soy la más vieja del panel, es variopinto en edades, pero yo soy la más vieja, y por supuesto que a mí me tocó que en las escuelas ni siquiera se promoviera el fútbol femenil. Mi papá veía fútbol, a mi hermana y a mí nos gustaba el fútbol. Si llegábamos a la casa donde yo crecí, pues era una cerrada, podíamos jugar entre mi hermana y yo gol para, pero no lo podíamos hacer extensivo a otros miembros de la comunidad de vecinos que teníamos ahí. Yo soy una mujer de 50 años y en mi época pues no jugábamos al fútbol soccer, no había equipos de soccer en los colegios. De hecho, yo le comentaba aquí a mis compañeras, yo no jugué soccer, ni siquiera me pasó por aquí, aunque me gustara, yo jugué básquetbol, porque eso sí teníamos chance las mujeres. Había como una identificación con otros deportes. Entonces, creo que desde la segunda ola feminista, cuando se reivindican derechos y cuando se formaliza de alguna manera mucho más la participación de las mujeres en el mundo del fútbol, aunque no todavía con la fuerza que tiene, creo que se hace una alianza en la reivindicación de los derechos de las mujeres a participar y ser lo que querramos y lo que soñemos, sin tener que estar en la periferia de los patios o en el espacio doméstico donde a lo mejor podíamos practicar baile, como alguna de ustedes lo mencionaba. Muchas gracias, Ingrid. Y justamente quiero retomar esta parte que hablas del derecho. Y sí, bueno, sí es cierto, se me olvidó comentarlo. Justamente tras bambalinas platicamos de nuestras experiencias, ¿no? Como en el juego, en el fútbol, desde las diferentes edades, y que también lo vamos a retomar un poco para no dejar con la curiosidad a las personas asistentes de qué platicábamos tras bambalinas. Pero justamente retomando el tema del derecho. Amanda, ¿por qué es importante el tema del derecho? ¿Por qué hay que hablar del derecho al acceso al deporte como un deporte vital, y también cómo busca cuestionar, sacudir los cimientos y tirar también esta estructura patriarcal que vemos en todo el sistema, pero que en el fútbol se sigue reproduciendo y que lamentablemente nos sigue cuestionando hasta esos estereotipos que tienen que seguir las jugadoras en esta práctica del fútbol como un derecho? Bueno, buenos días, tardes a todos. Gracias por estar aquí, porque veo entre las luces que esto está lleno y es un gustazo, porque tener estos espacios es importante, pero que la gente venga a escuchar lo que tenemos que decir es también muy importante. Y contestando a tu pregunta, yo siempre he dicho que el deporte es un reflejo de la sociedad, y en concreto el fútbol es un deporte que nos guste más o nos guste menos, es de los más practicados del mundo y el que más dinero mueve del mundo y el que más personas practican en el mundo, bueno, sobre todo hombres, ¿no? Entonces, por eso yo siempre he mantenido que el deporte es una oportunidad que tenemos para conseguir derechos en otros ámbitos de la sociedad. Y el fútbol femenino es una área del deporte que es el fútbol, ¿no? Y entonces es como tenemos... pues no sé si por suerte o por desgracia, ese reflejo muchas veces del masculino, porque como es fútbol, pues al final la gente tiende a comentarlo más de la cuenta, incluso a veces sin tener ni idea de lo que va. Entonces yo siempre he pensado que el fútbol es importante y tiene una responsabilidad el fútbol femenino para intentar conseguir derechos, porque todo lo que conseguimos en el fútbol femenino se puede extrapolar al resto de sectores, ¿no? Un ejemplo muy claro es lo que sucedió en España en este Mundial, que todo el mundo salió a la calle con lo que sucedió en la entrega de medallas, todo el mundo se solidarizó con Jenny, hubieron manifestaciones y
Y también nos llegaron noticias de que habían aumentado los casos de denuncias en otros ámbitos, tanto en el de empresas como también en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, imaginemos el altavoz que tiene el deporte para transformar a la sociedad. Es impresionante. Y por eso yo creo que tenemos que trabajar juntos, hombres y mujeres, para conseguir derechos en el deporte para las mujeres. Porque si lo hacemos bien, eso luego se puede replicar a otros sectores de la sociedad. Muchas gracias, Amanda. Y voy a destacar dos cosas que me parecen son muy valiosas de lo que has comentado. Primero, esta frase, ¿no? El fútbol como este altavoz para transformar a la sociedad, pero que también han sido desde los mismos movimientos de las mujeres en el fútbol femenil que han buscado que su reivindicación de estos derechos, hablamos del salario, por ejemplo, de todos los programas y protocolos de acoso también dentro del fútbol, y que ha sido también lucha de ellas. Y si no es porque ellas alzan la voz y la sociedad apoya, creo que sí vale la pena cuestionar qué estaríamos haciendo. Y, Christine, discúlpame si no te pronuncié bien tu nombre, prometo que al final lo voy a pronunciar de forma correcta. A ver, justamente siguiendo con esta anécdota, ¿no? Y siguiendo con estas experiencias del costo que ha significado, ¿cómo ha sido ganar estos espacios y a qué costo ganar estos espacios en un país tan futbolero como lo es Uruguay? Donde además, y aquí voy a contarles que tuve que hacer una enchulada a la pregunta, porque decía, ¿no?, que referentes futboleros masculinos, cuando también hay referentes en el fútbol uruguayo femenil. ¿Cómo es, ¿no?, con estos referentes como Valeria Colman, Claudia Vidal, cómo ha sido esta lucha y qué ha costado para ganar también estos espacios? Bueno, primero que nada, buenos días o buenas tardes, dependiendo, ¿no? Buenas tardes a esta hora. Agradecerles este espacio, principalmente a Reyes, que es la mentora de este espacio. Dar la difusión justamente y darle voz a la mujer creo que es elemental en esa pregunta, ¿no?, que tú me estabas haciendo. Creo que el hecho de escucharnos, de darnos un espacio, es elemental como para poder cambiar y transformar a la sociedad. En mi caso particular, yo creo que es un poco el pensamiento que mantenemos con Reyes, es que siempre tiene que ser agradecido a que también nos abrió las puertas, y no nos olvidemos que también hay hombres que nos abren las puertas para ese lugar donde hoy estamos. Entonces no podemos dejarlos apartados, sino que al contrario, uno tiene que agradecer a aquellos que nos dieron el espacio. ¿Cómo se gana el espacio de la mujer? Bueno, evidentemente creo que con perseverancia, con lucha, ¿no? Creo que es algo que nos identifica como mujeres, tanto en la maternidad, en una carrera, en la profesión. Creo que justamente es buscándote ese lugar siendo correcto y profesional, ¿no? Justamente soñando, como dice la leyenda de Conmebol, creer en grande, ¿no? En definitiva, creo que buscando los sueños y persiguiéndolos, dándonos nuestros espacios, es la manera de encontrar ese lugar. Además de las referentes que tú decís, tenemos también, por ejemplo, el caso de Juliana Castro, que era una jugadora de fútbol, que cuando estaba en el fútbol infantil tuvo que luchar judicialmente para poder tener una apertura. Entonces creo que en definitiva siempre se trata de eso, ¿no?, como luchar para darse un espacio. Creo que para poder tener más es justamente ahondarnos, unirnos como mujeres, apoyándonos a las otras a que tengan un espacio, a difundir eso, a contagiar, porque principalmente pasa por contagiar y hacerle creer a la otra que es capaz también de poder estar en ese mismo lugar, ¿no? Creo que eso es elemental, darle el apoyo, brindarla, acompañarla, apoyarla, hacer conocer sus derechos. Y bueno, y principalmente en mi rol que me cabe hoy día como dirigente, acompañar y desarrollar el fútbol de niñas y dar el liderazgo desde las bases. Creo que eso es elemental porque el fútbol es un agente social de cambios y creo que transformando a los niños podemos transformar una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Y esto me va a servir justo para preguntarte, Amanda. A ver, hablamos justo de apoyarse, de darles el apoyo, de buscar estos sueños, de unirnos y apoyarnos, y entonces hay que hablar de la sororidad. Porque hablamos mucho de sororidad, pero ¿cómo sería hablar de sororidad dentro del fútbol? Porque pues hablamos de un deporte que es competitivo,
pero también estamos hablando de cómo se sigue reproduciendo esta idea, por ejemplo, desde los medios, pero también desde las porras, que son cargadas de muchos mensajes misóginos, machistas, racistas, violentos, comparativos, cuál cuerpo es mejor, quién es la más bella, quién se ve mejor con el uniforme. ¿Qué implica entonces hacer, ¿no? ¿Cómo le hacemos entonces para dejar de reproducir estos mensajes que, bueno, que ya dije y que seguramente tú has visto y escuchado muchísimos? Sí, gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí agradecer el espacio y el que nos invitaran a nosotras como barra feminista. Vengo acá representando a la barra y pues, híjole, creo que desgraciadamente es algo que vemos, como ya lo han dicho de hecho en mesas anteriores, no solamente en el fútbol, sino en distintos ámbitos de nuestra vida. Y lo que hacemos, al menos en la barra, pensando en esto de la sororidad, pues es demostrar, o más que demostrar, mejor dicho, es como pensar en que estas dinámicas que hemos venido aprendiendo desde chicas, desde chicos, pues sobre todo esas prácticas misóginas, cómo pueden pues deconstruirse, cómo podemos cambiarlas, cómo podemos dejar de normalizar esa violencia que vivimos otra vez no solamente en el fútbol, sino en cualquier ámbito, ¿no? Entonces creo que si, así como nos hemos acostumbrado a vivir esta rivalidad entre mujeres también, ¿no? Porque es algo que sí también venimos trabajando, no solamente las feministas, sino muchas otras personas en distintos espacios, el estar recordándonos que las mujeres no somos competencia, que podemos ser sororas, que podemos acompañarnos, que podemos ayudarnos a crecer juntas. Entonces creo que es una tarea de todas las personas, ¿no? De estar como siempre cuestionándonos, deconstruyéndonos, y así como nos acostumbramos, insisto, como a esas prácticas violentas, bueno, pues ¿por qué no acostumbrarnos a ser sororas, ¿no? A normalizar el reconocer el crecimiento de la otra, a incluso pues pensar en el reconocimiento, ¿no? de las otras, y también incluso hasta sufrir de pronto como sus dolores, ¿no? O sea, yo obviamente pensando en el fútbol es como pues te puede doler mucho, por ejemplo, cuando tu equipo pierde, ¿no? O cuando tu equipo no pasa a la final, y te puedes poner feliz si lo hacen, ¿no? Y de la misma forma creo que podemos también como, pues eso, como reconocer el logro o el pase de la final de tus compañeras o de tus rivales en la cancha en realidad, pero no en la vida real, ¿no? Entonces creo que machar como este término de sororidad en la, pues sí, en la afición, en el fútbol, me parece muy importante porque, como bien decía Amanda, yo también creo que el fútbol es un reflejo de la sociedad y que además es algo que nos permite, insisto, como que este aprendizaje permee no solamente en el fútbol, sino en distintos ámbitos, en casa. Entonces, pues eso es lo que para mí me parece como muy importante resaltar, ¿no? O sea, dejemos de normalizar la violencia y mejor sigamos deconstruyéndonos. Muchísimas gracias, Shelma. Y me voy con esta frase, ¿no? Dejemos de normalizarla y la apuesta a la deconstrucción, pero también que nombrar la violencia no está mal, al contrario. Y cuando se menciona la violencia, las prácticas de acoso, de desigualdad que existen en el fútbol femenil, no quiere decir que estemos criticando por destruir, al contrario. Es una invitación para decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y en los paneles anteriores lo han comentado, no es lo mismo. Las mismas reglas que están en el fútbol masculino no las podemos tener en el fútbol femenil, porque hablamos, por ejemplo, de maternidades. ¿Qué pasa con las maternidades? Con las mujeres que juegan fútbol, que no se mencionan, y dejar de normalizarlo, que eso es bien importante y como hoy en día pues lo seguimos normalizando. Y yéndome con esta línea narrativa, Ingrid, a ver, en países como México y como pasa en muchos otros, el fútbol sigue siendo visto como este agente del patriarcado, que solamente juegan los hombres y que las mujeres pues ahí no cabemos, ¿verdad? ¿Qué nos dice el hecho de que este deporte, el fútbol, esté logrando que muchas mujeres alcancen este sueño, pero que también sea un espacio de profesionalización, de alcanzar otros espacios y de imaginar otros mundos posibles literalmente a partir del fútbol, que ha costado trabajo, sigue costando trabajo, pero ¿qué nos podrías contar? Bueno, yo considero que en el fútbol sucede lo mismo que en otros ámbitos en términos de la disputa de espacios para las mujeres. Es decir, las mujeres con nuestra fuerza, con nuestra resistencia, con nuestro insistencialismo,
disputamos esos espacios. Y también creo que además, como decían quienes me antecedieron en el uso de la voz todas, el fútbol también es un altavoz, es un escaparate para visibilizar esta lucha por la igualdad, por los derechos, por el derecho a vivir una vida libre de violencias en todos los ámbitos y en todos nuestros etapas de nuestro ciclo de vida, para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes. Yo quisiera recordar un poco, pues el fútbol fue portavoz de esta iniciativa, de este primer torneo relámpago que hizo He for She, ¿no? Como un espacio importante de encuentro donde no solo se jugó al fútbol, donde no solo hubo un balón, una portería en disputa, sino también hubo la posibilidad de reflexionar sobre esto, que la violencia que nos aqueja. La encuesta en DIRE habla que 7 de cada 10 mujeres hemos vivido violencia en este país, de cualquier tipo y en cualquier ámbito, ¿no? Y creo que es importante el foco, el altavoz que puede poner el fútbol. Y allí, a nivel profesional, pues hay una riqueza. Las jugadoras han estado pues poniendo en la agenda no solo la parte de las desigualdades salariales, la búsqueda de derechos, también los temas como el acoso, como la violencia que se vive. Y digo, no es que sea el fútbol per se, en general en la sociedad, el mundo es un mundo por la desigualdad, por la discriminación, violento para con las mujeres. Pero no solo a nivel profesional, a mí me gustaría rescatar, porque eso es mucho de lo que se trata en la incidencia que hace la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, que incide sobre varios espacios, y el comunitario me parece importante. Ahí tenemos algunos ejemplos. Hay una liga violeta en la alcaldía Gustavo A. Madero que promueve no solo un fútbol femenil, sino también la posibilidad desde este ejercicio de hacer una reflexión de los derechos, de la necesidad de transitar pues a espacios libres de violencia y más igualitarios. Igual en la alcaldía Tláhuac, que es una alcaldía del sur, que es mucho más rural, que incluso con estos estereotipos, usos y costumbres que todavía tiene una alcaldía rural, hay una liga promovida por chavas que sí van y juegan al fútbol, pero también hacen importante tarea en materia de promoción de los derechos. Así es que creo que en ese sentido, y yo recalco desde acá también, no es una lucha contra los hombres, nunca lo ha sido, es contra la desigualdad y evidentemente contra las violencias. Y en todos los espacios, y el fútbol no es la excepción, también hay aliados, hay con quienes podemos acordar, con quienes podemos transitar en eso que nos aqueja, que es la lucha por la desigualdad y contra la violencia. Así es que creo que el fútbol juega un papel fundamental en esta parte que decía Shelma, se me olvidó, es que es difícil el nombre, Shelma, que tiene que ver con la deconstrucción, con romper roles y estereotipos, pero no solo para nosotras, también para los hombres, es decir, construir espacios con igualdad y libres de violencia. Muchísimas gracias, Ingrid. Y justamente, qué importante, ¿no? Poder vivir una vida que sea vivible y que el fútbol sea una alternativa para esa vida vivible. Amanda, platicábamos tras bambalinas de tu experiencia cuando empezaste a jugar, a acercarte al fútbol en España. Y a partir de ahí, ¿tú cómo has visto estas diferencias, pero también cómo desde el fútbol serían estas acciones que podríamos, desde el fútbol en España, cuáles serían esas acciones que se pueden también tener aquí en México como buenas áreas de oportunidad y de prácticas para, sobre todo, evitar reproducir errores, evitar reproducir prácticas violentas, evitar reproducir, sobre todo, prácticas que no vayan con lo que queremos para el fútbol femenil? Pues es una pregunta muy extensa porque al final en España
el fútbol femenino es profesional desde hace también muy poquito. Y como se ha comentado en otra mesa sobre la liga profesional aquí en México, en España tampoco estábamos preparados para ser profesionales. Y uno de los motivos es porque los clubes no tienen su sección femenina profesionalizada. Si tuviera que dar pues, consejos, que yo no soy nadie para darlos a nivel de liga, aquí en México sería que no tengan gente mediocre en los altos cargos de dirección. Porque en España tenemos el talento, porque creo que es obvio, ¿no? Venimos de ganar un mundial, venimos de ganar una Nations League, tenemos 3 balones de oro, tenemos Champions, a ver si también conseguimos próximamente otra más, ¿no? Es decir, tenemos éxitos deportivos, lo que significa que hay talento y que las mujeres futbolistas tienen talento en España. Entonces, ¿por qué no estamos creciendo tan rápido? ¿Por qué en una liga que tiene a las campeonas del mundo no tienen ni un patrocinador oficial, ¿no? Pues es porque no hay un plan estratégico de fútbol femenino. O sea, no hay ningún rumbo a seguir, es simplemente voy viviendo y no tengo una hoja de ruta. Si tuviera que poner un ejemplo de lo que hay que hacer bien, pues obviamente yo pondría a todo lo que hizo en su momento el Barça femenino, y aquí vais a tener la suerte luego de hablar con María Teixidó, que ella fue, y es gracias a ella que se han cosechado todos los éxitos que tenemos ahora, porque ella fue directiva del Barça y ella apostó por la sección femenina. La profesionalizó, el Barça decidió apostar económicamente, sin excusas, sin miramientos, las trató como lo que ellas querían, como profesionales, y las escucharon, ¿no? ¿Qué necesitáis? ¿Qué queréis? ¿No? Y ellas lo tenían muy claro, queremos ganar la Champions, y al final pues se les dotó de la estructura para poder hacerlo, ¿no? Mejores entrenamientos, mejores sueldos, es verdad, eso también es cierto, pero mejores desplazamientos, mejores infraestructuras, instalaciones, staff, cuerpo técnico, todo, o sea, todo lo que rodeaba su profesión mejoró sin excusas y se pusieron a invertir, porque eso es otro tema, ¿no? Es como un círculo vicioso de no invierto en ti porque no generas, no, es que yo no voy a generar si no empiezas a invertir en mí. Entonces el Barça tuvo ese cambio de mentalidad que yo digo que tenemos que tener todos, de empezar a tratarlas, el fútbol femenino, no como un acto social o una deuda de, pues voy a tener un equipo femenino porque es lo que toca, porque todo el mundo lo tiene y si yo no lo tengo, pues voy a quedar mal, ¿no? No, lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad y tratarlas como lo que son, profesionales con muchísimo talento que necesitan una infraestructura para poder desarrollar su profesión, porque pasa en cualquier trabajo también, ¿no? Y creo que el Barça es el ejemplo más claro de lo que está bien hecho, porque después de todo ese trabajo que viene de años atrás, porque obviamente requiere de un tiempo, ¿no? Todo esto una inversión económica, prácticamente con la misma estructura de jugadoras ganaron la primera Champions. O sea, hubieron algunos fichajes, ¿no? con recorrido de Champions y tal, pero el bloque de jugadoras prácticamente se mantuvo, ¿no? Y ahí te das cuenta de que el problema no son las jugadoras que no generan, el problema es que no había un plan. Y si no hay un plan, no les das lo que necesitan y ellas no pueden desarrollarse profesionalmente. Y ahora, pues, a la vista está que también está pasando mucho ahora en España que tenemos una fuga de talentos importante. México es en parte un poco culpable de esto, que se está llevando a jugadoras españolas, pero porque, bueno, en España tenemos lo que he dicho, ¿no? Una falta total y absoluta de plan en muchos de los clubes y están viniendo otras ligas de otros países y están pagando y se están llevando a las jugadoras. Y las jugadoras, cuando se van a otros países, encima se dan cuenta del contraste de lo que está viendo, ¿no? Pues a la liga inglesa, a la liga de Estados Unidos, por ejemplo, se están llevando muchas jugadoras, ¿no? Entonces, algo que me ha gustado mucho, que se ha dicho en una de las mesas anteriores, es la apuesta por el talento. En México, obviamente, también hay mucho talento y es una liga muy joven, entonces otra de las cosas buenas que tiene que hacer es seguir potenciando ese talento desde la base. Hay que potenciar que hayan más niñas jugando al fútbol, hay que potenciar que existan esos referentes en los clubes de primera división para que ellas quieran llegar a ser como ellas. Y una vez que ese talento explote, que es lo que nos ha pasado en España, que tenemos una generación increíble de jugadoras, no la dejemos escapar. Que los clubes tengan un plan, que tengan una estrategia, que sepan cómo generar ingresos, que eso pasa por tener un plan estratégico, ¿no?
Y así es como se avanza en cualquier proyecto de la vida, o sea, no solo en el fútbol, sino también en cualquier empresa que tú puedas tener. No podemos seguir utilizando la excusa de no voy a invertir dinero en ti porque no me generas. Es un discurso que ya es demasiado vago. Totalmente, Amanda. No nos quería dar recomendaciones, pero puedo resumir los ejemplos en 9 puntos. Iba a decir que voltear a ver al Barça como único punto, pero tenemos 9 puntos, ¿no? Que podemos justamente ejemplificar perfectamente, ¿no? Y no tener a gente mediocre en altos cargos, me parece que ese es un punto muy importante. Tener planes estratégicos y una ruta de qué se tiene que hacer. Apostar por el fútbol femenil. Tratar a las jugadoras como lo son, como jugadoras profesionales. Sueldos dignos. Invertir. Hacer un cambio de mentalidad. Si no queda en el fútbol femenil, cámbiense de área. Tiempo, porque esto requiere tiempo. Y justamente apostar por el talento. Y con este último punto, justamente quiero preguntarle a Christine sobre cómo le hacemos para apostar por el talento, sobre todo porque el trabajo que tú haces en Uruguay es esta apuesta hacia las niñas y a los niños. Y cómo esta revolución de trabajar las etapas de la niñez y el crecimiento y apostar por su talento es también una área de oportunidad para el fútbol femenil. Justamente lo que hoy también un poco comentaba, para que haya un mejor desarrollo en el fútbol femenino tenemos que apuntar al crecimiento de las bases y eso es lo que a mí me compete en este caso como dirigente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Para quienes no conocen, mi organización se encuentra en todo el Uruguay. Hay unos 70.000 niños y niñas que pertenecen a nuestra organización, practican el fútbol regularmente, abarca las edades entre 0 a 13 años, regularmente la practican de 3 a 13 de manera federada, tienen competencia tanto de manera interna como de manera nacional, que es lo que nosotros organizamos. Y bueno, y promoviendo el deporte justamente es la manera de que tengan más oportunidades. Desde que nosotros ingresamos en la gestión en el año 2020 teníamos unas 2.000 niñas practicando el deporte y actualmente tenemos 10.000. Con pandemia de por medio, no nos olvidemos. Por lo tanto, para nosotros ese crecimiento ha sido exponencial y bueno, pero seguimos trabajando en eso. ¿De qué manera trabajando? Bueno, justamente dándole las mismas oportunidades de derecho que a los niños, dándole los mismos torneos que a los niños, dándole más capacitación a los entrenadores que están y son los primeros referentes de las niñas, porque justamente necesitamos que quienes estén en esos cargos sean quienes estén mejores formados. No puede venir cualquiera a estar en esos lugares. Estamos trabajando también en protocolos de salvaguarda, justamente por los temas de violencia y de abuso, que lamentablemente han sido más frecuentes de lo que uno quisiera, pero bueno, justamente hay que dotar. Y como bien decía Amanda, creo que faltan muchos dirigentes que estén tomando las decisiones correctas. Y justamente para tomar las decisiones correctas en el fútbol femenino faltan mujeres, falta espacio, ¿no? Falta muchísimo espacio, porque generalmente el fútbol femenino, por lo menos voy a hablar por mi país, lo tenemos inserto porque justamente vino una resolución de FIFA que todos los clubes tenían que tener al menos el fútbol femenino, al menos en una categoría juvenil y en una categoría de primera. Bueno, pero ahí quisieron, bueno, vamos a agarrar este club, o sea, hacemos filiales, pero nadie trabaja para que eso progrese. Pero justamente los que trabajan en eso son los mismos dirigentes que trabajan en el fútbol masculino. Entonces, cuando hablan del femenino, lo dejamos apartado porque no son los que toman realmente las decisiones. Entonces, creo que transformar eso es elemental. Después, por otro lado, también lo hablábamos tras bambalinas, creo que hay que romper estructuras sociales, principalmente de los padres, ¿no? De tratar tanto al niño y a la niña de la misma manera. Si voy a llevar al fútbol a mi hijo, voy a llevar a mi hija también llueva, truene o a viento, porque se va a lastimar de la misma manera que tu chico. ¿Por qué lo vamos a tratar igual? ¿Por qué lo vamos a tratar diferente? Justamente el cambio social empieza desde ahí. Y bueno, en mi caso, como organización lo que venimos haciendo es justamente dándoles las mismas oportunidades que a los niños, dándoles las mismas condiciones económicas que les damos a los niños. Si hay un torneo X y se le da este apoyo económico, a la niña se le da el mismo torneo.
Lo positivo que también pudimos sacar este año es que, bueno, hicimos un poquitito lo de FIFA. Bueno, dijimos, bueno, sí, los clubes no tienen no trabajan, no tienen selecciones femeninas, le vamos a empezar a restar puntos para su torneo. Sí, increíblemente este año hay 67 selecciones inscriptas, cuando el año pasado tenía que estar remando en dulce de leche, como decimos en Uruguay, para poder armar un torneo. Bueno, no fue una obligación, fue casi que una imposición, pero bueno, fue una manera de promover. Entonces, orgullosos nosotros de que eso fue una posibilidad de que las niñas tuvieran esas mismas posibilidades y que se diera un campeonato organizado y que estuviese bueno y esas niñas pudiesen trasladarse a diferentes partes del país justamente para poder tener un torneo digno, porque tenemos que darle las mismas condiciones que a los niños. Eso es nuestra consigna. Y por otro lado, en cuanto a la formación, como decía hoy, es elemental, hay que transformar al dirigente. Entonces ahí también estamos trabajando, en formar a los dirigentes, por lo menos desde nuestra organización, para que puedan justamente tener ese nexo y darle, ¿no?, las mayores posibilidades, porque uno puede tener interés y puede imponer algunas cosas como una organización, pero también tiene que haber dirigentes formados. Así que eso es un poco el trabajo que venimos haciendo y de lo cual me siento bastante feliz de que en este tiempo hemos progresado mucho, pero vamos por más. Y lo otro que sí quería, que me estaba olvidando, que quería decir es que lo que nos está pasando y que por suerte Conmebol está empezando a iniciar son las categorías sub-15, que justamente nosotros estamos trabajando mucho para que crezca el fútbol infantil, sobre todo el de niñas, pero ese pase, cuando van a pasar a una categoría ya más profesional, eso no están teniendo. Entonces sí se pierden muchas niñas en ese periodo, porque justamente, hoy tú lo decías, Amanda, tenías 9 y tenías que jugar con una chica capaz que de 17 años. Entonces no es justo también, creo que hay que hacer como una escala, empezar desde abajo y buscar esas líneas, ¿no?, esos acuerdos interinstitucionales donde todos puedan seguir compitiendo y esa niña, luego joven, pueda seguir teniendo esa oportunidad de juego. Muchísimas gracias, Christine, por todo esto que nos has contado. Y vaya, creo que las imposiciones sirven, si van a servir justamente para que encuentren y que las niñas encuentren estas áreas también de poder jugar y poder ver en el fútbol un área también para ellas, ¿no? Y si esas imposiciones no les gustan, bueno, pues entonces rememos más en dulce de leche, que aparte me encantó la expresión. Y creo que también esto es muy importante, de cómo si una mete un gol, ganan todas, ganamos todas, pero sí es necesario que se empieza a pensar el fútbol en código femenino. Y Shelma, platicábamos tras bambalinas que ayer fuimos a un partido de fútbol y que entonces en este partido una de las muchas cosas que vemos, porque bueno, entre que la variedad de comida, porque también se fue un tema de conversación, el buffet ahí de experiencia gastronómica que nos ofrece un partido, hubo un tema también con el tema de la seguridad. Y tú como barra y como todas las que asisten a los partidos se han encontrado con esta parte muy machista y violenta en la forma en la que se apoya a los equipos. ¿Cómo han sido estas acciones, estrategias, lo que ustedes han pensado para repensar el fútbol desde otra lógica? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos esta experiencia. Bueno, es que pienso como en una ocasión que tuvimos la oportunidad de acudir como barra al estadio de Toluca. Era un partido de la selección nacional, femenil, evidentemente, porque la barra, pues sí, hay que decir, solo apoya el fútbol femenil. Y entonces imaginen, en la puerta del estadio, ¿no?, unas de mis compañeras, pues normal, ¿no?, intentando ingresar al estadio como cualquier otra persona, con nuestras playeras moradas, que como bien ven acá, y si no, me paro rápido, dice barra feminista, ¿no? Entonces, tenía poquito que había ocurrido lo de la tragedia en Querétaro, entre Querétaro y Atlas, que además, pues, imágenes muy violentas, ¿no?, y que todavía se duda de si no perdió alguien ahí la vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí el primer impacto que tuvieron ellos fue como, dice barra, ¿no?, y además feminista, es como, uy, ¿no?, qué miedo. Porque nos tienen en ese mal concepto en general, ¿no?, en la sociedad. De pronto, también hay que decirlo, a partir de estas coberturas que hacen los medios de comunicación, no solamente en México, sino en distintas partes del mundo, en las que pues señalan a las feministas como si fuéramos las violentas. Entonces, pues al final, pues
creemos que por eso no nos querían dejar pasar o no las querían dejar pasar, porque como el argumento de las personas de seguridad era que no traíamos o no traían una playera del equipo local, que en esa ocasión tendría que haber sido pues de la selección nacional. Entonces, pues mis compañeras volteaban y decían, pues tal persona viene de verde, sí, pero tal persona viene de rojo y otras personas, o sea, a ver, cuando vamos al estadio, ¿realmente todas las personas que van como locales van con una playera de la selección o del color de la selección? Evidentemente no, o sea, era evidente que no nos querían dejar pasar, ¿no? Porque traían, más allá del color de la playera, porque decíamos, ¿cuál es el argumento, no? O sea, ¿dónde está tu reglamento que dice que yo no puedo pasar con una playera morada? No, es que no es del equipo local. Pues no, porque somos de la barra feminista y les explicábamos que somos una barra de aficionadas, de mujeres, un grupo de mujeres aficionadas que apoyan el fútbol femenil, ¿no? Más allá de los colores. Y era algo que pues no podían entender en la parte de, pues al final el personal de seguridad en esa ocasión de ese estadio, ¿no? Entonces pues sí, es estarte enfrentando como todo el tiempo a estos estereotipos, incluso no solamente de pues claro, nosotras pensando en el nombre de la barra, pues también decir que sí, estamos acostumbrados a que es un término violento, pero decidimos dejarlo por intentar también hackear este concepto, ¿no? Y decir que, pues que pueden existir otros tipos de afición, ¿no? Otros tipos de barras como la nuestra, que es una barra feminista y que creemos que puede tener un impacto distinto, o sea, creemos en la barra, creemos de verdad que otro fútbol es posible y eso es lo que estamos buscando con ello, ¿no? Entonces, pues sí, nos ha tocado como enfrentarnos a distintas situaciones de este tipo y entonces parte de las herramientas que hemos hecho, además de irnos y plantarnos como tal, como mujeres organizadas, que parece que eso es lo que les da miedo, ¿no? Que las mujeres nos organicemos, pues es hacer cada vez esta burbuja un poco más grande, ¿no? Invitar a las mujeres y muchas que además a lo mejor nunca han ido a un estadio, que ni siquiera les gusta el fútbol, que han encontrado en la barra un espacio seguro, un encuentro de mujeres en el que no solamente se comparte ese gusto por el fútbol, sino por muchas otras cosas y que además de ahí de pronto salen redes para hacer crecer en otro tipo de proyectos que no necesariamente están relacionadas con el fútbol. Entonces creo que parte de lo que hemos hecho es eso, en primer punto. Digo, hay varios, pero de los otros, un par más tal vez que se me vienen a la mente, pues es, decía hace un momento, no solamente ir y plantarnos en el estadio y gritar estas consignas para apoyar a las futbolistas, sino que además estas consignas que de pronto hacemos también las retomamos, pues hackeando otra vez, pues algunas porras que hemos escuchado en las porras varoniles, misóginas, discriminatorias, violentas, ¿no? Y bueno, les digo un para acá, por si seguramente se sabrán la tonada, pues la no bien vista, ¿no? Pero espero que mejor se queden con esta, que dice que las vengan a ver, esas son las mujeres que hacen el fútbol que yo soñé. ¿Esa es una? Sí. Y bueno, la otra que también buscamos eso, ¿no? Como ir señalando como estas desigualdades, y otra de las que hackeamos también, ¿no? Es esta que dice, ¿y dónde están los directivos que van a pagar igual? Porque sabemos que existen pues muchísimas desigualdades, ¿no? En muchos sentidos. Definitivamente está difícil cuál de todas las frases me gustaron, pero me voy con 3 rapidísimas porque estoy viendo el tiempo y dije, nos va a sobrar tiempo y creo que nos va a faltar, así que creo que tendremos un momento ahí en la comida para seguir en la parte 2 del panel, ¿les parece? Hackear el fútbol, totalmente, de dentro y fuera. ¿Otro fútbol es posible? Sí, pero otro fútbol femenil es posible y totalmente nos vamos a tener que aprender esa consigna de ¿y dónde están los directivos que van a dar salarios justos, pero también instalaciones e infraestructura justos para las futbolistas? Y por ahí también me voy para retomar, porque no solamente es lo que le vamos a exigir a las personas que se encargan del fútbol desde esta parte más administrativa. Y también hay que preguntar, Ingrid, ¿cuál sería entonces también el papel que tienen que tomar las instituciones, el gobierno y el Estado también en este tema? Porque esto es un trabajo en equipo, nos guste o no nos guste, ¿cuál es el papel del Estado? Bueno, al Estado le tiene que tocar una parte importante, que es
legislar sobre las condiciones de igualdad sustantiva, en este caso en el deporte y en el fútbol. Y cuando hablamos de igualdad sustantiva estamos hablando de igualdad de hecho, o sea, ¿qué está pasando dentro del fútbol que no se alcanzan condiciones de igualdad? ¿Qué barreras se tienen, qué obstáculos y cómo necesitamos transitar? Ustedes hablaban sobre todo de la parte económica, que ha sido una discusión en el Senado de la República, la posibilidad de igualar, y no es porque sea el fútbol, ahí todavía tenemos yo creo que una deuda grande, a igual salario, perdón, a igual trabajo, igual salario, y eso no solo es una diferencia en el fútbol, es una diferencia todavía en CEOs de la misma empresa, en gobierno también hay diferencias salariales, en algún momento pues lo veíamos con quienes trabajan en obras o en servicios urbanos, entre las diferencias salariales policías, entre mujeres y hombres. Claro que no es un tema del fútbol, pero en el fútbol se da esa diferencia y esa desigualdad salarial. Entonces, todavía creo que ese es uno de los retos. El Senado ya legisló al respecto, pero creo que tenemos que incluir, por ejemplo, me parece que hay todavía una diferencia en los horarios de transmisión del fútbol femenil. O sea, no tenemos los mismos horarios cuando juega el América varonil o el Pumas varonil que cuando juegan las chavas, ¿no? Y eso que en el Apertura 2023 en la Liga de Fútbol Femenil se superaron pues sobre todo los números en cuanto a la participación al público que teníamos o que venían dando en este deporte. Entonces creo que hay condiciones, pero todavía hay que acompañar, hay que igualar, lo decían ustedes, creo que es necesario también abrir las oportunidades para que las mujeres tomen decisiones en los cuerpos directivos pues de los equipos, de la liga, aun cuando haya presencia. Creo, a lo mejor voy a decir una cosa y me van a sacar a hielazos los compañeros directivos, pero creo que tendríamos que apostar también. Yo sé que no es la misma situación, pero apostar por representaciones en donde estemos encaminadas a la paridad. La paridad hoy se da en muchísimos ámbitos y la representación no solo es que hagamos un deporte para mujeres, hacemos un deporte también para niñas, para las que vienen atrás de nosotras. Y yo quisiera decir un proverbio árabe que tiene, me parece que tiene mucha fuerza, que refleja mucha de la fuerza. Las mujeres somos la mitad, sostenemos la mitad del cielo. Entonces, cuando hablamos del fútbol y cuando hablamos de otros ámbitos, tenemos que tener esta misma consideración en el tema de la igualdad. Y ojo también, porque luego nos dicen, no es queremos quitarlos y ponernos nosotras, no, es cómo hacemos para zanjar esas brechas que hoy nos hacen desiguales, que tiene que ver con lo económico, a lo mejor con los tiempos de transmisión, a lo mejor también el tiempo que les dedicas a mirar talentos, porque seguramente como en el varonil hay una presión económica mucho más fuerte, pues entonces dedicas mucho más tiempo a las canteras o a mirar talentos. Y yo diría que yéndonos de lo profesional a la construcción comunitaria, tenemos que estar en esos espacios, en las canchas, en los patios. ¿Por qué las canchas luego pueden ser tan inseguras para las mujeres? Las canchas de la colonia, del barrio, del pueblo. Entonces, creo que lo que hizo la Federación en términos de firmar un convenio con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación en 2019 es muy importante, pero tenemos que avanzar y ya lo decían ustedes, por ejemplo, en protocolos, esto que mira situaciones desiguales, tú lo decías, Shelma, es una barra y además es feminista y entonces se prende todas las luces de peligro, ahí vienen las feministas. ¿Cómo hacer y transitar
sin perder, digamos, temas de seguridad, pero transitar a que no existan abusos por parte de quien tiene que brindar la seguridad, abusos policiales. Eso sí le toca al Estado. Y estamos trabajando allí, pero me lo llevo como tarea porque me pareció muy sugerente. Trabajamos todos los días con la policía de esta ciudad para que tenga perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, no solo para tratar, para proteger, para cuidar. Y eso me parece muy importante. Me llevo esta tarea como incidencia. Entonces, eso le toca al Estado, nos toca acompañar con protocolos para hacer de los espacios libres de violencias, espacios seguros, pero también nos toca incidir, y permítanme con esto, seguro me callo, hacer un comercial. La Secretaría de las Mujeres lanzó el 8 de marzo un sello por la igualdad que está dirigido a asociaciones, a empresas, a escuelas, donde los acompañamos, sobre todo en la tarea y la misión y la visión que les ocupa para que tengan o alcancen normas de igualdad. Les acompañamos y les damos un sello distintivo después de que pasan un proyecto. Así es que quien esté interesado, desde lo particular que haga, desde su empresa, desde su escuela, desde la federación o siendo dueños o parte de un equipo, no tiene que ser el equipo femenil, también puede ser desde el varonil. Les invitamos a que puedan acercarse. Estamos, insisto, lanzando este sello por la igualdad, que creo que también dice mucho, porque va a decir no solo la institución, sino nuestras prácticas están de conformidad con lo que establecen los organismos internacionales, ONU Mujeres, la CEDAW, lo que se establecen las normas oficiales mexicanas en materia de la igualdad. Así es que revisen nuestra página, participen de esto, porque efectivamente juntos construimos las mejores condiciones de igualdad y además espacios seguros y libres de violencia. Muchas gracias, Ingrid, y quedan todas como testigas de que Ingrid lleva tarea y vamos a recordárselo. ¿Cuánto tiempo le damos? ¿15 días? ¿Una semana? Perfecto. Y además de firmar presupuestos, también, el agregado también, por favor. Amanda, ¿qué nos puedes contar sobre todo lo que implicó este movimiento de Se Acabó? Bueno, es que veo que no hay tiempo, entonces no me va a dar tiempo a todo. No hay prisa, ¿verdad? Perfecto. A ver, si tuviera que resumirlo rápidamente, el movimiento Se Acabó lo que demostró es que si las mujeres conseguimos estar unidas, que es algo que parece que nos cuesta mucho a veces, pero cuando por fin conseguimos estar unidas, demostramos que somos capaces de conseguir cualquier cosa, ¿no? El movimiento Se Acabó prácticamente destruyó una institución tan fuerte como una federación y pretendía, porque era lo que pretendía, que se volviera a formar de una manera diferente, ¿no? Sin esas corrupciones, sin esos problemas legales que hay y ese clientelismo, ¿no? Que está lo que he dicho antes, ¿no? Hay mucha gente mediocre en muchos cargos de decisión, y eso es porque están puestos a dedo. O sea, este que está aquí en el femenino está aquí no porque esté capacitado, sino porque es el primo de una persona al que le debo un favor del masculino, y como no es profesional, ¿dónde lo meto? Pues en el femenino, ¿no? Entonces, el movimiento Se Acabó, fue muy difícil porque fue muy complicado y hubo mucho miedo de muchas futbolistas, ¿no?, de que firmaron aquel comunicado, pero para mí no empezó allí, y creo que eso es lo importante. Para mí el Se Acabó, incluso puede ser que haya gente que piense que empezó con 15 futbolistas que en su momento también se rebelaron, o eso dicen, pero lo único que hicieron fue pedir mejoras. Querían mejores infraestructuras, lo que he explicado antes, ¿no?, que su profesión tenga los recursos necesarios para desarrollarse. Y la gente puede pensar que empezó con estas 15 futbolistas, ¿no?, que tuvieron ese coraje y se plantaron e incluso renunciaron a la selección durante un tiempo. Pero para mí incluso empieza antes. Para mí empieza en un caso de acoso laboral que tuvimos en la Liga F, que es la primera división femenina, en un club llamado el Alhama El Pozo, un club perdido de un pueblo de Murcia que, bueno,
Murcia es un lugar muy perdido y muy recóndito de España, ¿vale? Y solo fueron 5 las futbolistas que se atrevieron a hablar públicamente. Y a partir de ahí, el resto de compañeras les dio la espalda, el otro sindicato hizo un comunicado diciendo que todo era mentira, la Liga, en vez de proteger a estas jugadoras, no hizo absolutamente nada, y estas 5 jugadoras, que no eran tan conocidas mediáticamente, nadie las ayudó y nadie hizo nada por ellas, ¿no? Más allá de FootPro, que iniciamos los procedimientos oportunos y ganamos legalmente, y este entrenador ya está inhabilitado, ¿no? Entonces, para mí el momento empieza ahí. ¿Por qué? Porque luego, cuando pasa lo del Mundial, la misma Liga que le negó ayuda a las jugadoras de su propia Liga, salió en todos los medios de comunicación defendiendo a Jenny y a las jugadoras de la selección absoluta, ¿no? Y ahí te das cuenta de la hipocresía. Entonces, para mí el movimiento empieza mucho antes, ¿no? Con esas 5 valientes que nadie las conoce porque no son tan mediáticas, no han ganado Champions, no tienen balones de oro, pero aún así han sufrido, y ellas alzaron la voz, fueron valientes y aguantaron lo que vosotros no os podéis imaginar que aguantaron dentro de ese club hasta que conseguimos inhabilitar al entrenador. Entonces, yo creo que... Y yo creo, y con esto acabo, que fue muy importante esto, ¿no? Yo, que fui viviendo tanto lo que sucedió con las jugadoras de la Lama como lo que sucedió con las 15, como luego en el Mundial, desde FootPro aprendimos algo muy importante como sindicato mayoritario, ¿no? Y es, hay que utilizar la fuerza del colectivo. Somos un sindicato, además formado por futbolistas. De hecho, la secretaria general está allí, que es Andrea Pereira, es una de las fundadoras y es la persona más importante del sindicato, ahí está. Que nos la robaste y ahora está aquí, feliz. Pues nos dimos cuenta de que el FootPro nació porque necesitábamos que las mujeres estuvieran unidas para reivindicar y para conseguir derechos, para trabajar, solo por eso, nada más. No nos importa el masculino, o sea, nos da igual, solo en el femenino, ¿no? Y entonces ahí aprendimos que teníamos que hacer lo que había pasado en el Mundial, que lo vio todo el mundo y aún así estábamos siendo criticadas. Porque no solamente Jenny fue perseguida, a mí también me persiguieron, tenía la prensa en la puerta de mi casa, yo tuve que ver artículos de prensa donde se me infantilizaba, se hablaba de mi vida personal, que si yo era lesbiana, o sea, había muchísimos ataques hacia mi persona. Y aún así se dieron cuenta de que no iban a poder parar ese movimiento porque se consiguió por la unión de un grupo de mujeres. Y yo creo, y por eso la primera pregunta he dicho que para mí el deporte es muy importante para transformar a la sociedad, este movimiento es el reflejo clarísimo. Conseguimos no solo que traspasara otros deportes, sino que traspasó otros sectores en España, sino que es que también traspasó fronteras, es que estaba en todo el mundo en este movimiento. Y eso creo que es el ejemplo perfecto de que el deporte es muy importante para cambiar a la sociedad. Y creo que el hecho de que las mujeres entremos en el deporte, da igual si como deportistas, como directivas, como árbitras, como periodistas, porque es importante también los medios de comunicación, que hayan directivas también allí, directivas en los clubes, en las ligas, todo esto es muy importante y yo creo que es lo que tenemos que aprender, ¿no? de este movimiento. Si puede servir de algo, que siempre lo he dicho, cuando a mí me dijeron que en España el número de denuncias había aumentado, pues el movimiento se acabó, yo no sabía, ¿sabes? No éramos conscientes de todo lo que habíamos conseguido, no éramos conscientes. O sea, imaginaros, hicimos ese movimiento y ni siquiera sabíamos todo lo que iba a pasar después, ¿no? Entonces, para mí, el se acabó es eso, es demostrar que las mujeres unidas y con aliados, porque obviamente esto no es algo solo de las mujeres, no es una guerra, podemos cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Amanda, por todo esto que nos contaste de Se Acabó. Y sí, qué importante, ¿no? Cuando llega una mujer al fútbol puede cambiarlo. Y ya estas últimas participaciones, tanto de Christine como de Shelma, serán a forma de cierre, porque que siempre no, que sí tenemos que respetar los tiempos. Christine, cuéntanos un poco, por favor, acerca de este también movimiento que ustedes tienen, que se llama Todas Juegan. Bien. El programa Todas Juegan es justamente buscar que más chicas practiquen el deporte. Entonces, vimos que luego de la pandemia había una avidez por practicar más deporte,
pero necesitábamos justamente salir a buscar a más niñas. Y bueno, hicimos alianzas estratégicas con las diferentes intendencias municipales del país y ahí organizamos jornadas donde cada niña tenía que llevar una amiga que no estuviera incluida en el fútbol para que tuviera su primera experiencia. Y bueno, y estuvimos por varios departamentos del país, haciendo festivales también a fin de año donde se organizaban un campeonato y logramos justamente que más chicas que tuviesen ese primer impulso, que tal vez no se animaban porque había barreras por parte de los padres, por parte de los dirigentes que se encuentran en esos departamentos, y justamente ahí era una manera de acercarlos al fútbol, y de esa manera logramos que más chicas estuviesen hoy día practicando el fútbol infantil. Era justamente darle la oportunidad a esa niña que no se animaba, o ese padre que no se animaba por miedo a que tuviera su primera experiencia, que vea lo que es, que intente, que fracase, que triunfe, pero que al menos tuviese esa experiencia. Y eso es justamente lo que tiene que ver con el programa Todas Juegas, que tengan todas las mismas posibilidades de poder practicar el fútbol. Muchísimas gracias, Kraisin. Y lo mencionaste en tu participación pasada y ahorita, y qué importante involucrar a las familias. Totalmente, gracias por mencionarlo. Shelma, creo que te vamos a encargar también una porra, una consigna para seguir con el tema feminista sobre la mediocridad. Ahí te la vamos a encargar. Pero, si gana una, ganan todas, ¿qué sigue? ¿Qué falta y cuáles son los retos? Uy, a ver, nada más decir acá, el decir, o aclarar mejor dicho, compartir que en la barra cuando decimos si gana una, ganamos todas, pues es reconocer que si ya hay una primera generación de futbolistas profesionales, eso hace que ganen las que vienen atrás, ¿no? Si ya hay espacios conquistados a ver, otra vez lo digo, no solamente en el fútbol, ¿no?, sino en distintos ámbitos en los que a lo mejor son profesiones, oficios, posiciones que no estaban vistas para las mujeres o que estaban estereotipadas para los hombres, y ya estamos ganando también esos espacios, y ya estamos también ganando pues espacios públicos incluso, porque como bien decían también, pues las mujeres históricamente hemos sido relegadas al espacio privado. O sea, quisiera que se quedaran con eso, ¿no? A eso nos referimos con el que si gana una, ganamos todas. Y ya hemos ganado, como bien decimos, la parte de la liga profesional, a lo mejor el jugar en los estadios, no todas todavía lo terminan de hacer, ¿no?, los equipos en México. Hay algunas futbolistas que ya también viven del fútbol, ya hay árbitras, ¿no? No solamente en la femenil, sino también en la varonil, y bueno, podemos enumerar y muchísimas más espacios en donde estamos, directoras técnicas, auxiliares, médicas, etcétera, y eso es lo que hemos venido ganando, ¿no?, unas para otras, ¿no? Pero pensando también en todo esto otro que hace falta, pues tenemos simplemente el caso de Ana Campa, ¿no?, de León, y así como ese, muchos otros que hay que seguir sí señalando que las mujeres que quieran ser futbolistas, no solamente en México, sino en el mundo, necesitan tener ese apoyo estructural suficiente para dedicarse solamente a lo que ellas quieren, que es jugar fútbol, ¿no? Entonces, no tendrías por qué estarte estresando o preocupándote de si te alcanza para pagar la renta, de si tienes la seguridad suficiente para trasladarte a tu lugar de entrenamiento, de si necesitas ir al médico o a la médica para atenderte cualquier lesión por fuera tal vez, o para fortalecer incluso eso que a lo mejor te están dando en el club. Entonces, faltan muchísimas otras cosas que tienen que ver no solamente a lo mejor como tal de la futbolista, ¿no? O sea, a veces no depende tal cual solo del talento de la futbolista, ¿no?, sino qué hacemos, qué se hace alrededor de todo ello para que la futbolista realmente pueda explotar todo su potencial, ¿no? Hablaban hace rato de este como círculo vicioso, pues que mejor sea un círculo virtuoso, ¿no?, en el que se invierta, pues sí, en futbolistas profesionales, pero que también se les pague lo suficiente, insisto, para que entonces su mente y su concentración esté en ello, ¿no?, en el desenvolverse lo mejor posible en la cancha, en nutrirse, en cuidarse sus lesiones, y bueno, esto pensando justo como
pues toda la parte como profesional, pero insisto, ¿no? También cómo se van ganando estos otros espacios alrededor. No solamente hablaban de brecha salarial, ¿no? Sino también las condiciones que permiten, insisto, el decir que, bueno, no decir, más bien que sea un fútbol profesional, ¿no? Entonces, pues creo que faltan muchísimas más y claro, no voy a dejar de mencionar, pues no solamente tener ya este protocolo contra el acoso, ¿no? en la liga femenil, sino ahora es ir y aplicarlo, ¿no? en cada uno de los espacios, sobre todo como prevención, ¿no? O sea, ahorita evidentemente es urgente atender los casos que ya están activos, ¿no? O que ya sucedieron, pero sí, pues que trabajen en la forma de prevenirlo, ¿no? Porque pues de pronto la reparación del daño, pues lo justo, como yo lo he dicho en otros espacios, ¿no? Lo justo sería que no sucediera. Entonces hay que prevenirlo, ¿no? Entonces hay muchísimo trabajo todavía, pero pues yo me gustaría que nos quedáramos con eso, ¿no? Con de si gana una, ganamos todas, y también pensar que sí, otro fútbol es posible y que juntas lo estamos construyendo. Muchísimas gracias, Shelmay, porque otro fútbol es posible. Muchísimas gracias a las 4 por este maravilloso panel, y que otro fútbol es posible y que más allá de apoyos desde el discurso sean apoyos reales, y gracias por mencionar el caso de Ana. Gracias a las panelistas, maravilloso panel. Nos queda pendiente la parte 2 que seguramente será en la comida, y gracias a ustedes por haber escuchado a estas maravillosas panelistas. Gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestras panelistas. Sin duda una mesa que reunió mujeres admirables, llenas de valentía, y que además nos enseñan que el rival a vencer es el silencio. Hay que alzar la voz y golear a la violencia. Muchísimas gracias, y bueno, es el momento de esta fotografía maravillosa.